de ciencia ficción. Estamos en la Matrix, todo es adición. Puede ser que lo adornes como tradición, mas mira que enferma está toda la población. ¿Sabías que la dopamina es cientos de veces más adictiva que la heroína? Mas antes de seguir, hagamos un repaso sobre ciertas hormonas que parecen que nos controlan y nos quitan el poder de decisión. Mas ya les decimos que únicamente cuando tienes ese coup de force para direccionar el enfoque, escuchando al mentor, entonces pueden quitarle el control a la mente y a todas esas hormonas. Pero no puede transmutarse si no tienes ese conocimiento esencial que estamos aprendiendo a través de las técnicas psicofísicas como las técnicas bioalimentarias en ENRA. ¿Quién está controlando lo que hago? ¿Son elecciones o son impulsos que no se pueden controlar? Bien, son impulsos irreprimibles del egregor, que simplemente utiliza tu cuerpo para generar descargas de dopamina, que es su energía alimentaria. Sí, estamos locutando del egregor instalado en el neocórtex, o sea, las entidades instaladas en nuestro cerebro, las que conforman la personalidad del ego, porque los parásitos larvarios del cerebro, absolutamente morbosos, muy morbosos, no te permiten que tú lleves el control de lo que haces, sobre todo si los alimentas como lo hace todo el mundo. El cerebro es el órgano responsable de guiar la conducta y las reacciones corporales. El sistema de recompensa cerebral es un complejo neuronal que permite sentir y experimentar sensaciones de deseo y placer o gratificación como respuesta a determinados estímulos electroquímicos. Bien, esto es lo que nos dice la matriz con su núcleo de verdad. Bien, conozcamos alguna de esas dichosas hormonas. La oxitocina es la hormona que induce el orgasmo y también facilita la eyección del bebé en el parto. Por eso en el parto algunas mujeres experimentan también orgasmos. El miedo impide liberar oxitocina de forma natural, porque la oxitocina lo que realmente elimina es el estrés y el dolor en el parto. Es también la que te genera en el contacto con las caricias, con las verbalizaciones entre el bebé y la madre, lo que le infunde al individuo ese sentimiento de confianza en sí mismo, de aceptación, que le permite tener una vida emocional sana y liberada. La oxitocina la segrega la madre para facilitar el parto, las contracciones y todo el proceso en el parto natural. Por eso le inyectan a la madre una síntesis artificial de oxitocina para que todo vaya más deprisa, interfiriendo en los procesos naturales. La dopamina, la hormona de la recompensa. Los almidones y carbohidratos están diseñados para provocar un incremento de dopamina, de manera que el impulso sexual es inseparable de esa comida inflamatoria.
que lo que hace es convertirse en una fábrica de dopamina que en cuanto se acumula en las redes del cerebro, pues tiene que dispararse, ya que si no se dispara a través de la eyaculación, del deporte o cualquier otra actividad externa potente que no genere placer, pues tendría que transmutarse a través de esas técnicas psicofísicas como las técnicas bioalimentarias que enseñamos en ENRA. Endorfina, hormona de la felicidad. Las endorfinas son pequeñas proteínas que tienen una estructura química muy parecida a la morfina. Por eso se denominan como morfina endógena, es decir, producida por nuestro organismo. Estas funcionan como neurotransmisores, estimulando receptores especializados en el sistema nervioso central, produciendo así la sensación de bienestar. ¿Y qué es la feniletilamina? ¿Y para qué sirve? Pues es una anfetamina que segrega el cuerpo. Es una de las sustancias implicadas en el enamoramiento, la cual activa la secreción de dopamina, neurotransmisor implicado en las sensaciones del deseo y que hace que repitamos una y otra vez lo que nos proporciona placer. Y sí, también produce oxitocina. Con la feniletilamina se segregan también norepinefrina, que reduce el apetito y produce euforia. Y oxitocina, como hemos dicho antes, que además ayudan a provocar las contracciones uterinas en el parto y producir leche. Digamos que es un mensajero químico del deseo sexual y estimula los neurotransmisores que originan el enamoramiento. El enamoramiento en realidad es una variante del estado miásmico de la alegría, el cual es un cóctel dopamínico y endorfínico. Nuestra fisiología está estructurada para mantener inervado el cerebro, pues con esas hormonas del placer y del deseo, basado en la recompensa de la dopamina. Por eso a estas dos hormonas las llaman las hormonas del amor. Estas hormonas son tan fuertes y adictivas como la cocaína y la heroína. Son opiáceos que se asemejan en su estructura molecular. Son hermanos químicos, adictivas como la cocaína y la heroína. ¿Están ustedes drogados? Mas segregamos otra hormona, la hormona del bienestar, tanto en el hombre como en la mujer, que es la prolactina, y es la antagonista de la dopamina. Es la hormona de la empatía. La sensación que experimenta un león o una leona cuando ven a un cachorro indefenso que les impulsa a protegerlo, incluso un cordero, es la prolactina, y que frena los impulsos más bestiales que vienen del hambre y del sexo, la que estimula la producción de la leche materna y la empatía y el instinto de protección a los bebés y a los esenciales. La hormona del amor la difaman y la disminuyen a esta hormona, claro está. Por eso el sistema de competencia, los deportes, los juegos de polaridad o rivalidad entre equipos o individuales, para bloquear esta hormona realmente social, o sea, que permitiría una sociedad evolucionada basada en la empatía y el veganismo. Por eso los hombres tienen pezones, porque segregan prolactina a través de estas glándulas supuestamente fósiles. Se cree que los pezones en el varón son biológicamente inútiles, mas una forma de reducir el estrés es frotarse suavemente los pezones, y vale tanto para hombres como para mujeres. Estas hormonas del bienestar no se secretan solo a través de los pezones, sino a través del cordón umbilical. Y aquí podrían ustedes, ya relacionando, por qué se vuelve adicto un ser. ¿Qué es lo que le impulsa a la persona a ser adicto? Sea droga, tabaco, alcohol, comida, deporte,
y un largo etcétera. El miedo. El uso y abuso de sustancias o ciertos comportamientos se usan para aliviar el malestar emocional que se asocia con el miedo. Sí, el miedo. El miedo suele impulsar el inicio de la adicción. ¿Y cuál es el origen de todos los miedos del individuo a lo largo de toda su vida? Sobre todo, un miedo, que es el miedo al abandono. ¿Por qué los niños experimentan la ansiedad de la separación? Es algo muy común. No sé si se han dado cuenta que los niños tienen mucho miedo de separarse de sus madres. Hay una ansiedad en cuanto sienten que la madre se va. Entran en psicosis, en una especie de estrés y de ansiedad, porque tienen el miedo de que su madre los abandone definitivamente. Es el miedo al abandono definitivo, a no volver a reunirse con sus padres. ¿De dónde viene este miedo? Pues viene del parto. ¿Por qué la psicología lo aplica a la primera etapa infantil y dicen que es normal en los niños? Los niños tienen esa ansiedad de separarse de sus padres, pero no lo relacionan con el parto, o no quieren relacionarlo, porque entonces tendría que cambiar muchas cosas y es muy obvio, pues de ahí viene porque el ser humano nace ya con un nivel de conciencia muy desarrollado. Y este choque traumático de haberlo separado de la madre nada más nacer, crea en su ADN y en su subconsciente marcas de por vida, que luego lo harán ser adictos a sustancias que le generan efímeros placeres. Entonces, este trastorno se manifiesta a lo largo de la vida. En la primera etapa infantil se manifiesta como un trastorno de ansiedad y ese temor subsiste. Miedo a la soledad y miedo al aislamiento. Son los miedos que acompañan al ser humano a lo largo de su vida, porque es un desequilibrio emocional del ser humano y no es natural como nos quieren hacer creer. Sería interesante hacerle un seguimiento a niños que han nacido bajo condiciones de parto natural y los que han nacido bajo este trauma terrible del parto clínico y quirúrgico. Y la historia será muy diferente, porque es así como nos convierten en desequilibrados, enfermos y fracasados emocionales. Ese es el objetivo, desestabilizar física, mental, emocional y bioquímicamente a los seres humanos. Los shock traumáticos por los que pasa un bebé en las técnicas de parto modernas son esas y se provoca deliberadamente el estrés fetal durante el embarazo. Hay una cultura de gestar y parir con dolor. Se cree que el parto tiene que ser con mucho dolor, sufrimiento y la idea, el dogma, de que el parto es una emergencia que requiere asistencia médica. En el pasado, el proceso de parir no estaba asociado al dolor. Eso es reciente, desde que se inventó la moderna obstetricia y empezó esa asociación, esta aberrante ruptura después del parto entre la madre y el bebé. Se realiza por protocolo en clínicas y hospitales y es una forma en que el ser humano es desenchufado de su matriz original para ser enchufado en una matriz artificial, que es la matriz del sistema de control. Al ser humano se le separa de su matriz para volverlo vulnerable, desequilibrado y obediente y sumiso. Se le enchufa a una matriz falsa, que es el Estado, y a partir de ese momento el ser humano se vuelve dependiente y necesita esa protección de una autoridad que lo proteja, ignorando por completo el contacto físico y verbal entre la madre y el hijo al momento de nacer después del parto. Se le administra a la madre, por vía intravenosa, para inducir el parto, todas esas sustancias que se generan de forma natural, como un cóctel de hormonas de amor, que son los que propician que un parto sea lo que debe ser, una experiencia placentera y amorosa, anulando potencialidades en ambos, madre e hijo. La oxitocina sintética provoca unas contracciones más fuertes y por tanto dolorosas que las originadas por la oxitocina endógena. Y esto sucede porque esta oxitocina no llega al cerebro. La barrera hematoencefálica la recibe como tóxico y no permite su entrada. El cerebro está fuera de la ecuación. Sin enterarse que está de parto, no puede regular las contracciones provocadas ni segregar el resto de hormonas, como las endorfinas, que acompañarían a la oxitocina si ésta fuera natural. Esto suele llevar a la mujer a solicitar la epidural como medio más efectivo para paliar el dolor. La epidural, a su vez, ralentiza el parto, lo que obliga a aumentar la dosis de oxitocina
de manera que se entra en una espiral peligrosa, tanto para la madre como para el bebé. Este último puede terminar teniendo sufrimiento fetal por no poder soportar el ritmo y la intensidad de estas contracciones provocadas artificialmente. Se requieren al menos 2 minutos entre contracciones para recuperar el nivel basal de saturación de oxígeno fetal, de modo que si las contracciones se suceden con más frecuencia, el bebé es incapaz de recuperar completamente la saturación de oxígeno, y esto dará lugar al sufrimiento fetal. Por ello, cuando se usa oxitocina sintética, hay que monitorizar de manera continua la frecuencia cardíaca fetal, para poder advertir enseguida si las contracciones perjudican al bebé. Esto implica que si no se dispone de un monitor inalámbrico, se verá comprometida la movilidad de la mujer, que deberá estar atada al monitor mediante cables, con lo que esto conlleva incomodidad, aumento del dolor, dificultad para el descenso del bebé, etc. Pero es que además la oxitocina, en bastantes ocasiones, no es efectiva, pues las contracciones que provoca son solo calambres musculares, que resultan ineficaces para dilatar el cuello del útero, por lo que a pesar de todos los inconvenientes y perjuicios que ocasiona, muchas veces no logra que el parto avance y es necesario recurrir a una operación de cesárea para finalizarlo. Y no decir de los efectos secundarios que dejan al bebé. Se sospecha que la utilización de oxitocina sintética previa al parto podría tener alguna relación con desórdenes en el neurodesarrollo del bebé, autismo incluido. Y ahí empieza el miedo al dolor, al abandono, el estrés. A partir de ese desequilibrio emocional que surge al momento del parto, se desarrolla una emocionalidad negativa aprendida que tiene muchas implicaciones. Estamos acostumbrados y condicionados para vivir con miedo, a agredirnos a nosotros mismos, a no tener autoestima. ¿De dónde nos surge este comportamiento emocional tan negativo? Este brote de emocionalidad negativa surge desde el principio. ¿A qué animal durante el parto se le duerme con anestesia, se le extrae a la cría con una operación quirúrgica y se golpea a la cría para que despierte o reaccione o respire? ¿Y se le arranca a la cría recién parida, separándola de la madre anestesiada y se somete al aislamiento? Luego se le administra leche falsa, y todo esto sin ningún contacto físico previo con la madre, y varias horas después, cuando la madre despierta de la anestesia, se le lleva a la traumatizada cría para hacer las presentaciones entre dos seres extraños que se supone madre e hijo. Es decir, ¿a qué animal se le somete a esta tortura psicológica y física? A la persona se le somete a un trauma de agresión física, de separación, rechazo y aislamiento. Son varias cosas juntas y el bebé recibe esta separación y aislamiento como el rechazo de su madre, a lo que yo le llamaría el síndrome postraumático de separación postparto. Si ustedes se dan cuenta de esto, podrían ir a la causa directa de los problemas emocionales del ser humano y a todas las adicciones que luego arrastra a lo largo de su vida. Desde el momento mismo en que nacemos, estamos yendo contra las leyes básicas de la naturaleza. A partir de ahí, se irán formando las corazas como mecanismos de protección. La coraza es ese falso escudo o caparazón o zona de seguridad inventada por la mente para gestionar sus miedos o sus miasmas que anidan en su conciencia de víctima. Las corazas que se desarrollan en la infancia pueden persistir en la vida adulta, afectando la forma en que las personas se relacionan con el mundo y con los demás. Liberarse de ese corsé que nos impide mostrarnos como somos en realidad por miedo a sufrir no es una tarea sencilla. Si eres un alma constelada, tendrás un montón de shocks inside que irán rompiendo esas corazas. Mas, si eres un alma diseñada, te irás identificando con esas corazas, creyendo que tú eres así, anulando tu verdadero ser. Y estarás distraído en tu personaje, ajustándote a ese prototipo que te han inventado, representando esa personalidad o falsa identidad. Y eso consume toda tu atención
y te desconecta por completo de quien realmente eres. Hay adicciones muy duras y evidentes, mas otras están enmascaradas y esas son las más difíciles de quitar, porque están ya en automático y se hace mecánicamente y no eres consciente de que la tienes y socialmente no están mal vistas. La adicción al tabaco está relacionada con la madre. La adicción al tabaco está relacionada con conflictos de madre y territorio. Todos los besos que tu madre no te dio y todas las palabras amorosas que no recibiste, luego buscarás alivio en el tabaco. Querrás seguir chupando de la teta, mas esta vez será el cigarro. Cuando fumamos nicotina, interviene el neurotransmisor acetilcolina. La nicotina, un componente clave del tabaco, se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina en el cerebro, desencadenando la liberación de dopamina y otros neurotransmisores que contribuyen a la sensación de placer y recompensa. Esta interacción es responsable en gran medida de la adicción al tabaco. Mas al igual que otras drogas adictivas, la nicotina incrementa los niveles del neurotransmisor dopamina en estos circuitos de recompensa, lo que refuerza la conducta de consumir la droga. El alcohol es el tóxico más antiguo y de mayor aceptación que se conoce. La más cómoda forma de eludir la realidad, sin graves consecuencias a corto plazo para el ser humano. Es una droga consuelo. Su efecto primario es la alegría y el secundario es la sedación. Lamentablemente, el tercer efecto es la estupidización. Sin embargo, logra, aunque artificialmente, aliviar al hombre de su principal carga en la vida, el vacío existencial. Y así podemos locutar de un montón de adicciones que las hemos colocado y que no se es consciente. Café, chocolates, dulce, fruta, cualquier alimento que comas en automático para tapar ese miedo profundo. Pues del hábito al vicio y la adicción hay una línea fronteriza que va adelgazándose cada vez más conforme pase el tiempo, tan solo por evitar un inevitable encuentro contigo mismo, con tu esencia. Debido a los malos hábitos alimenticios, a la adicción al veneno llamado comida, el cuerpo no muere rápidamente, sino que cambia y se hunde en la degeneración tratando de sobrevivir con ese veneno. La tal llamada comida es ajena a nuestro cuerpo. Nada de esta comida entra en la constitución del cuerpo y su construcción. El cuerpo forzosamente tuvo que ajustarse a sí mismo a lo que el hombre come con tal de sobrevivir, pero en una condición degradante. El acondicionamiento ha sido tan complejo que ahora el cuerpo parece morirse de hambre cuando se le priva de la estimulación que dicha comida le proporciona. Recuerden, dopamina, adrenalina y cortisol, la tríada de neurohormonas que provocan e incrementan el impulso del placer. Por un lado, el cortisol baja el impulso anímico hasta un nivel de depresión y de ansiedad insoportable. Por otro lado, la dopamina actúa como la recompensa, la droga mediante la cual nos evadimos de esa depresión y por un momento nos sentimos liberados de todo el estrés y ansiedad acumulado. ¿Y la adrenalina? La adrenalina es el acelerador eléctrico que permite que la corriente eléctrica se libere en el cerebro mediante una sinapsis en red, donde millones de neuronas generan una liberación eléctrica de dopamina. Es un estado vorticial convulsivo. Y para culminar este vídeo he de recordaros que consumir pensamientos es como la adición a la comida tóxica, a la comida muerta, proplacentera para el paladar. No parar de pensar es como no parar de comer. Es una forma de evasión y de distracción. Es estar en la dinámica de parasitación.
Sí, pasar del control de mando a la mente es la dinámica de desconexión. Esa falsa creación de la mente te impone sus propios juicios de percepción, que no es soberano, sino distorsionado y demónico, con toda la carga de emociones igual de tóxicas que la comida. Así que si unes comida tóxica, emociones y pensamientos estresantes, corazas, programaciones, creencias implantadas, es decir, lo que suele cargar un humano medio, sin duda, cargas una bomba de relojería. Sí, lo que llevas dentro, una bomba de relojería, una rutina de suicidio de cuenta regresiva y en medio del mayor autoengaño de la mente. Así que tú decides por dónde quieres incipiar, por dónde quieres empezar. Te invitamos a que veas todos los vídeos del canal. Ahí están todas las pistas para llegar a lo que realmente eres, esencia. Viviendo vidas falsas, esconde tu ser metida en un zapato y no logras ver el disfraz que te cubre y que se quiere imponer. Beatitudes e gratia plena. Recuerda, solo tú decides. Desde el mentor. Gratia plena.